La palabra inspirada, autoritativa y suficiente de Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de este sermón es La comunión trinitaria en la cena del Señor. La ocasión pasada que tuve el tremendo honor de estar con ustedes, hermanos, vimos la comunión, la cena del Señor y la visión bienaventurada. Ahora, el hermano John Owen menciona que Dios obra de forma trinitaria en todas sus operaciones y también de forma revelacional. De modo que en cada operación de Dios, toda la Trinidad está involucrada. Sí podemos catalogar y entender las funciones particulares de cada miembro de la Trinidad, aún dentro de la Trinidad. Como hemos estudiado, el Padre genera al Hijo, eternamente ha generado al Hijo. Esto no le quita eternidad al Hijo. Y el Padre y el Hijo eternamente han inspirado al Espíritu Santo. De igual forma, esto no le quita ni divinidad, ni omnipotencia, ni omnipresencia, sino que Dios es en todas sus excelencias en tres personas. El ser de Dios es tan glorioso y tan grande que no cabe en una persona. Conocemos personas que son seres que son una sola persona, pero el glorioso y eterno ser de Dios es en tres personas, y estas tres personas se involucran en toda la obra de creación, redención, y hasta que la redención sea consumada con el retorno de Cristo. Y somos llamados a vivir delante de esta visión bienaventurada. Los cristianos, los regenerados, los nacidos de nuevo, tenemos un anhelo constante por ver la gloria de Dios. Y mencionábamos esa sed de Moisés, que entendía su necesidad como ministro, como mediador. Y él no dudó. Al saber que había hallado gracia delante de Dios, dijo: muéstrame tu gloria. Y aún Dios tuvo que ponerle un estorbo para que él no se hiciera daño al correr y intentar ver todo el esplendor de la gloria de Dios. Sin embargo, pudo ver sus espaldas. Pero cuando llegamos a la cena del Señor, que es la cumbre, el monte más alto del nuevo pacto, cuando los escogidos vienen en su día santo o se reúnen en alguna ocasión especial a partir el pan, a pasar la copa, a veces ignoramos o no percibimos de qué forma el Padre está en ese momento, de qué forma el Espíritu nos está ayudando. Y en ocasiones nos perdemos de toda la plenitud que Cristo está dispuesto a mostrarnos en este sacramento. Así que comenzaremos con el Padre.
El Padre provee los elementos de la cena pactual y nos lleva a Cristo. Recuerda tú a Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra, esa es la palabra original, y yo le resucitaré en el día final o en el día postrero. Es el Padre el que nos arrastra con lazos de amor, es un arrastre, un bendito arrastre, un glorioso arrastre, el que nos hace volver en nosotros y despertar, ver nuestra necesidad, al vernos corruptos y manchados delante de Dios y ver a Cristo como la gloriosa y única solución, el Redentor, el Mediador, el único capaz de limpiarnos y darnos paz para con Dios. Pero ese mediador lo provee el Padre. Leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es Dios el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la provisión del Padre, es el Padre quien envía al Hijo al mundo, en primer lugar. El Hijo viene para exaltar y honrar al Padre. Y es el Espíritu quien engendra al Hijo, quien le fortalece, quien le sostiene en el madero para que Él soporte toda la eterna ira de Dios siendo derramada en su contra al tomar nuestro lugar. Ahora vamos a ver cómo es el corazón del Padre, que siempre ha deseado llevarnos y revelarnos a su Hijo. Vamos a Génesis 3:15, el famoso protoevangelio, para usar un término jocoso, protoevangelio, que no es otra cosa sino que la primera pista del evangelio. Génesis 3:15. En medio del juicio, debido a la desobediencia de nuestros primeros padres, entra la primera promesa y el primer destello de esperanza para la humanidad caída. Menciona el texto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Da la esperanza de que este descendiente que vendría por la simiente de la mujer iba a herir, iba a terminar con las obras de Satanás. Y con la idea que se nos da de que es la simiente de la mujer, por lógica, por ley natural, nos da la esperanza y nos da el indicio de que lo que fuera que iba a engendrar esa simiente no iba a pertenecer a un hombre. Se habla específicamente de la simiente de la mujer. Y el Señor es bueno, es glorioso, es bondadoso y condesciende con nosotros. Y nos da más detalles en los siguientes libros de la Escritura. Pero no quiero olvidar el mencionar que desde este punto ya claramente se nos muestra que el corazón de la revelación y el genuino tema de toda la doctrina de los últimos tiempos, lo que le decimos escatología, si no es otra cosa que la doctrina de los últimos tiempos, el corazón y el tema de la escatología es Cristo. Si tú estás perdido con Israel, el anticristo, la bestia, la marca, y no estás contemplando y esperando a Cristo en gloria, estás haciendo una mala escatología. La buena escatología exalta a Cristo y nos enciende y nos apasiona en esa esperanza del retorno del Rey. Ahora vamos al Salmo 2.
Y vamos a ver el énfasis del versículo 7. Bueno, si tú has leído ya los salmos, sabes que el Salmo 2 es un salmo mesiánico por excelencia, que habla acerca de la forma en la que Dios se complace en exaltar a su Hijo y da la promesa de que Él es quien lo va a engendrar. Dice el Salmo 2, 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto hace eco también de Génesis 49:10, que dice que cuando llegare Shiloh, o puede traducirse como el enviado, o a aquel a quien pertenece el dominio, cuando él viniera, él iba a llamar a las naciones. Y desde Génesis empieza la esperanza de la salvación, la redención a las naciones no judías. Cuando llegara el Mesías, descendiente de Judá, Él sería el que llamaría a las naciones a obedecer al Dios vivo y verdadero. Y esto es una carta que podemos sacar al evangelizar, al mostrar cómo es Cristo, el Mesías, el esperado, el anhelado de las naciones, ya que solo Él pudo hacer esto. Cristo no fue el primer judío en morir en una cruz, debido a que se nombró Mesías. Hubo varios judíos. De hecho, era casi una garantía que si un judío se nombraba Mesías iba a acabar en una cruz, porque los saduceos, quienes no creían en profetas, tenían el poder de parte de Roma. Y no les convenía un Mesías que les llegara a quitar el poder que Roma les había dado. Entonces, cada vez que alguien se levantaba como Mesías, ellos decían, hay un traidor del César, y los romanos hacían lo propio. Sin embargo, Cristo es el único judío quien se identificó con las credenciales y quien cumplió las promesas de Dios acerca del Mesías, que pudo congregar a gente de todo pueblo, lengua y nación. Ningún otro judío tuvo el poder de levantar una iglesia, ni de levantarse entre los muertos, ¿verdad? Ese es el punto principal. Él se levantó entre los muertos y estableció su iglesia y trastornó los imperios y lo sigue haciendo hasta hoy. La Biblia dice que solamente sería uno el que tendría el poder de Dios para hacerlo. Y esto está aquí también. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y continúa con un llamado a someterse al poderío del engendrado de Jehová. Entonces aquí responde la intriga de quién va a ser quien provea la simiente para que la mujer engendre. Bueno, es el Padre, es Dios, por el Espíritu Santo, que traería de una forma sobrenatural a Cristo. No era algo común. Y ese es el punto, que sea algo fuera de lo natural, para mostrar que esto viene de Dios. Ahora vamos a Isaías 7:14. Donde se nos va a dar más pista de cómo vendría el Mesías, de qué forma sería engendrado. Bueno, obviamente de una forma santa, de una forma divina. Dios sin pasiones traería a su Hijo usando a una virgen. Isaías 7:14. La promesa acerca del nacimiento virginal, que el judío quiere torcer y doblar y negar, pero que es innegable, está tan claro en el texto inspirado. Dice el versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá
y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que es, como dice el evangelista, Dios con nosotros. Era algo peculiar. Iba a ser una señal para Israel del advenimiento mesiánico. Sigue la línea, esa línea escarlata de la promesa de la venida de Cristo. Está aquí. Haciéndose accesible para que nosotros la tomemos y sigamos el curso. También el Señor nos menciona los orígenes eternos de este Mesías. Vamos a Miqueas 5 y vamos a ver desde el 2 al 3. Cabe mencionar que la palabra usada para virgen allí implica a una mujer que no está en edad de concebir. O sea, más virgen no puede ser. La Biblia griega traduce el término como partenos, que es lo que nosotros conocemos como virgen, para que no hubiera duda alguna que la mujer que daría luz a Emmanuel sería virgen, que no había conocido varón. Y en Miqueas 5, de los versos 2 al 3 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Esta mención es una mención que habla acerca del nacimiento virginal. Que una mujer diera a luz no sería una señal o algo profético si no fuera virgen. Ahora, Miqueas es contemporáneo de Isaías. Puede ser que él conociera a Isaías y hablaran de las revelaciones que recibían de Dios, o puede ser que el Señor quisiera acentuar, revelando otro detalle acerca de los orígenes eternos de Cristo y de lo peculiar, de lo casi escandaloso que sería su venida al mundo. Fue algo que María, que José tuvieron que tratar. El punto no era el milagro o negar el milagro, sino es que iban a hacer con la incredulidad de su nación. Una nación que se notaba y que era algo muy notable por su incredulidad, la confusión que había en sus tiempos. Pero esto Dios lo usó para ensalzar y exaltar a su Hijo. Ahora, así como el Padre nos muestra al Hijo, vamos a ver cómo el Hijo nos apunta al Padre en el establecimiento y en la enseñanza de la doctrina de la Cena del Señor. También la doctrina acerca de nuestra unión con Cristo. Hemos mencionado ya que el Espíritu Santo comienza a fortalecer nuestra unión con Cristo en el sacramento de la Cena del Señor, que no es solo un memorial, sino que Dios mismo condesciende con nosotros, haciéndose accesible, mostrándonos a Cristo en la plenitud de sus ministerios. Pero todo esto fue el plan del Padre. Vamos a Juan 6 y vamos a considerar todas las veces en las que el Señor Jesús menciona que esto fue la idea del Padre y que la comunión que tendremos con Él es tan vívida, es tan real, que sería como si estuviéramos comiéndonos a Cristo. Cristo es tan glorioso, es tan condescendiente, es tan buen pastor, que aún deja la instrucción, que aún nos dice: esto es espiritual. Esto no es algo literal. No van a comerse mi carne ni van a beber mi sangre. Van a tener mi sustancia. La carne para nada aprovecha. Dice: las palabras que les he dado son espíritu
y son vida. Y menciona Juan 6, a partir del versículo 27. El contexto es, llega la multitud de judíos que habían sido alimentados un día antes y vienen buscando a Jesús porque tienen hambre. Dicen, voy a seguir a este hombre puede tomar un pan y comamos todos y sigámosla y disfrutemos y gocémonos con este maestro. Por eso lo querían hacer rey, porque él multiplicaba la comida. No era porque él fuera el Hijo de Dios, no era porque él iba a salvarlos, él iba a interceder por ellos, no, era porque ellos estaban poniendo su ojo en lo material. Y Cristo los reprende y les da una señal de uno, les habla en figura, en tipo, en forma. Y menciona el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos no querían ver una señal divina, ellos querían comer. Cristo lo sabía. Y usaron esta estrategia de hablar del maná para ver si, aunque sea, comían maná ese día, ¿no? Y dice el Señor en el verso 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora dice aquí que es el Padre el que provee el pan. Es el Padre el que provee a Cristo. Es el que envía a Cristo para ofrecerse por nosotros, para alimentarnos espiritualmente. Y dice el verso 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Comentando Agustín, aquí menciona y dice, aquel que cree ya ha comido de la cena. Ahora, el énfasis aquí es acerca del alimento espiritual que es Cristo en sí mismo. Nos alimentamos de Él, de sus bendiciones, de su obediencia, de su mediación. Él es esta vid que es puesta para proveernos todos los beneficios espirituales y también terrenales. Pero el énfasis es la bendición espiritual. Lo terrenal es algo añadido, algo que un impío puede tener, pero lo espiritual es algo que solo Cristo nos puede dar. Continúa el texto. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo descendido? Y vemos cómo opera el hombre en la carne, hermanos. Ellos podían preguntar a algún discípulo, oye, ¿cómo que descendió del cielo? Bueno, pues Isaías, Miqueas y Génesis hablan acerca de la forma en la que Él vino. Y eso se cumplió, amigo. Su madre concibió por el Espíritu Santo. Hubieran podido tener esa explicación teológica y vívida, a flor de piel.
Pero a ellos no les importaba esto. Al hombre carnal no le importa lo espiritual. No tiene oídos para escuchar. Y aunque se les diga, como dice Cristo, no han creído. Pero el hombre espiritual está aquí hablando. Y dice, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y estos no entienden y solo ven comida, porque ellos solo querían comer. Sin embargo, Cristo estaba revelándoles el gran misterio de su mediación, el gran misterio de nuestra unión espiritual con Él. La gloria del cielo estaba pasando frente a sus narices y ellos tenían hambre solamente, pero hambre del pan que no aprovecha, como dijo Cristo. El Señor continúa diciendo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Por aquí Cristo no baja el estándar. No cede, él no empieza a preocuparse porque se iban a escandalizar y se iban a tropezar estos judíos carnales. Él continúa su enseñanza haciendo aún énfasis y comienza a mencionar más acerca de lo importante que es comer de Él. Ese día ellos se fueron con el estómago vacío, porque lo que Cristo estaba hablándoles, y lo vamos a ver un momento más, era una verdad espiritual. Ahora, todo esto nos habla en primer lugar de la forma en la que tenemos que creer en Cristo y ser sostenidos por Él. Pero también nos muestra la disposición del Padre al concedernos el sacramento de la cena del Señor. Estamos alimentándonos del vigor de Cristo. Estamos beneficiándonos espiritualmente de sus padecimientos, como el todo que es Cristo, el Dios verdadero y el hombre verdadero. Él en verdad murió. Nos beneficiamos de su carne y de su sangre porque fue lo que Él otorgó en nuestra mediación y lo que fortalece y empodera nuestra unión espiritual con Él. Y continuó el evangelista diciendo, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Debemos entender algo aquí. En el contexto en que llega esta enseñanza, Cristo estaba hablando como judío a otros judíos. Él conocía que el judío no comía sangre ni carne humana. Era algo evidente que él estaba usando una figura de lenguaje. Esto debió haberlo entendido un judío de su época. Por eso pregunta, ¿esto te está ofendiendo? Y el motivo por el cual él habla de esta manera es porque él está hablando una verdad muy gloriosa, muy exclusiva.
algo que solamente un hijo del reino puede entender. Pero Él condesciende con nosotros y dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esto se trata de la gloria de Dios, hermano. Cristo es el templo. Él es el sacerdote, Él es el sacrificio. Pero lo que estaba en el templo, el meollo del templo, es Dios, es la gloria de Dios. Es lo que buscamos también al acercarnos a la cena. No buscamos hacer un ritual mecánico, una liturgia hueca, no. Sí buscamos una liturgia llena de la gloria de Dios. Pero debemos de ir con un corazón dispuesto, anhelando el que Dios se muestre en gloria. Dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Todas las bendiciones que Él está mencionando aquí, el poder alimentar espiritualmente a una multitud de gente de todo pueblo, lengua y nación, nos habla de su gloria, de su dignidad, de su plenitud como verdadero Dios y verdadero hombre. Nos habla del logro de sus méritos. Nos habla de la gloria de Dios. Y menciona en el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en 2 Corintios 4:6, se unen todos estos conceptos. Recuerden esta enseñanza de los panes de la presencia que se menciona en la ley, haciendo referencia a la comunión especial que tenían los sacerdotes. Y esto resuena en 2 Corintios 4:6, donde se nos habla acerca de Cristo como el marco de la gloria de Dios. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Es el Padre el que provee todos los elementos en la mesa con tal de que su gloria resplandezca. Y hermanos, esto es su amor. El amor de Dios es Cristo. La provisión del amor de Dios es Cristo Jesús. Cuando vamos a la cena, cuando tenemos los elementos, el vino, el pan, debemos de considerar que vamos a recibir a Cristo como provisión del amor del Padre. ¿Cuántas veces lo consideramos así, hermanos? Esperemos que muchas. Pero francamente, yo no tantas. Pero el Señor es bueno y condesciende con nosotros, así como Cristo, y nos da su Espíritu Santo. Ahora es el Espíritu el excelente comunicador entre Dios y nosotros. Si sabes que tenemos problemas como hombres y mujeres también, entre hombres y mujeres más, es problemas de comunicación. Y hermanos casados pueden confesar conmigo que muchos problemas son porque no nos sabemos expresar. Es que no dije lo que quería decir, amor. Es que no entendí lo que me dijiste. Es que sí te lo dije. Es que no escuché. Bueno, todo es, en muchas ocasiones todo es un problema de comunicación. Podemos imitar a Cristo y a Dios que condesciende con nosotros dándonos al Espíritu Santo, quien conoce nuestras debilidades, lo profundo de nosotros. Él sabe qué tan necesitados, qué tan dolidos, qué tan manchados estamos. Y a la par, Él conoce lo profundo de Dios. Él puede tomar de las riquezas del ser de Dios y llevarlas a nosotros y comunicarlas como nadie más lo puede hacer. Y esto pasa en la cena, hermano.
Él comunica las excelencias del amor del Padre en Cristo. Él está allí por nosotros. Y vamos a ver esto en 1 Corintios 2, del 9 al 13. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, hermano, podemos confiar al acercarnos a la mesa que el Espíritu Santo va a darnos lo que necesitamos. Podemos descansar en Él y debemos ser congruentes con nuestra debilidad, pidiendo a Dios de su Espíritu que nos pueda llevar a la mesa del banquete, a nutrirnos, a darnos lo que necesitamos. Y así estar esperando, anhelosos, a que llegue el momento de juntos partir el pan, sabiendo que el Espíritu Santo va a interceder, va a mediar, va a mortificar y va a enfocarnos en Cristo. Y no afanarnos por pensar en nuestros negocios, en nuestros planes, en que se atraviese algo que nos esté afanando, sino clamar a Dios, Señor, por favor, dame una porción, una buena porción de tu Espíritu, para que pueda yo contemplar y deleitarme en ti. Y vamos a Juan 1, 14. Ay, perdón. Perdón, hermanos, un momento, es que aquí se me movió. No. Juan 16, una disculpa. Juan 16, 13 al 14. Y vamos a ver la obra, la promesa de Cristo acerca del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí claramente está Cristo diciéndonos, el Espíritu Santo va a tomar de lo mío, va a comunicárselos, no se va a perder en el camino. Y si te agarra distraído, ten por seguro que te va a llamar la atención y te va a hacerte enfocar en lo que tienes que recibir de Cristo. Pero de nuevo, tenemos que estar dispuestos, entender nuestra debilidad, saber la forma en la que Dios opera para tener la mejor disposición. Ahora, nota lo siguiente. Aquí Cristo está hablando de la eternidad. Y aunque me he esforzado, no le voy a ganar a Dios. Y en varios puntos de este mismo sermón, no he podido dejar de hablar del Espíritu y del Padre y del Hijo. Aunque me enfoque en el Padre, hablo del Hijo, en el Espíritu. Aunque me enfoque en el Espíritu, hablo de lo que el Espíritu nos va a comunicar, que es el amor del Padre en el Hijo. No podemos desmembrar ni separar las operaciones trinitarias, sino que tenemos que estar dispuestos, entendiendo las operaciones trinitarias, para contemplar la gloria de Dios en Cristo. Ahora vamos a 2 Corintios 3, 14 y 18.
Segunda de Corintios 3, 14 y 18, explícitamente se nos dice la forma en la que el Espíritu condesciende con nosotros. Dice el verso 14, hablando de los que han permanecido envanecidos, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Paréntesis. Esta libertad es una libertad para contemplar, para ganar, para deleitarnos, para obtener cada vez más de Dios. La carne dice cine, concierto, películas. No es que esté mal, no es que sea algo malo, no. Y sí, hay libertad para con prudencia entretenerse, pero parte de la madurez cristiana es el saber y el entender y el cooperar en que siempre la edificación va a traer más gozo y deleite al cristiano que el entretenimiento. El entretenimiento no es malo, pero la edificación es mejor para nuestras almas, hermanos. Y si vamos a usar de libertad, es la libertad, a diferencia del judío que tiene el velo de poder contemplar a Cristo y sus excelencias. Y menciona, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Aquí dice, ¿cómo? Por el Espíritu del Señor. Otra traducción dice, por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu el que está siendo usado por el Padre para forjar a Cristo en nosotros y para hacernos contemplar cada vez más de Cristo. Ahora, entendiendo las operaciones del Padre y del Hijo y afianzándome, hermanos, de que tenemos fresco el tema de la mediación de Cristo, que nuestros hermanos amados nos han enseñado en la confesión y en lo cual puedo descansar, porque si no, no me daría tiempo. Vamos a 1 de Corintios 11. Y no sé, hermanos, si ya lo habías notado, yo espero que sí, pero yo cuando lo noté me emocioné. Y aquí en los versículos que leímos de pie hace unos momentos, el Señor muestra todos los ministerios de Cristo. Dice, porque yo recibí del Señor, en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿De quién recibió esto Pablo? Del Señor. El Señor Cristo, siendo la cumbre, el cenit, el punto más alto de la revelación de Dios, como dice Hebreos 1, que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado en Hijo, o en el Hijo, pero literalmente nos ha hablado en Hijo, como si el Hijo fuera el idioma en el que Dios nos está hablando ahora, para mostrar todas sus excelencias, sin ningún límite, a la voluntad de Dios. Están allí claras y nítidas, accesible para todo aquel que en Él cree. Y así fue con Pablo. Él recibió del Señor Cristo, que es el profeta y la revelación profética. Es increíble. El profeta y la revelación profética muestra a Pablo este sacramento. Y continúa. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto
en memoria de mí. Aquí vemos a Cristo hablando de su mediación, de su oficio sacerdotal, siendo ese pan partido por nosotros, siendo esa copa derramándose. La copa de la ira de Dios derramándose en Él para que la copa de la paz sea derramada en nosotros y podamos disfrutar de los deleites, de los beneficios de Cristo como el Hijo de Dios. Beneficios exclusivos que solo los hijos tienen. Pero también entendiendo la condenación eterna que nosotros merecíamos y que Cristo tomó. Aquí está Cristo el sacerdote hablándonos de ese sacrificio y el simbolismo del pan partido, del pan molido en nuestra boca, de la copa que recibimos. Y continúa asimismo, también tomó la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Cristo es el Rey que hace pacto con nosotros. Él es el Rey que establece los términos del pacto, las cláusulas, las condiciones, las bendiciones, los beneficiarios, que somos nosotros, gracias a esa sangre que se derramó en nuestro lugar. Y continúa: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De nuevo vemos aquí Cristo el profeta, usándonos a nosotros también como ese reino sacerdotal, como esos heraldos de Dios, que hacemos esto en este momento, bueno, no hoy, pero en este presente siglo. En primer lugar, anunciando la muerte de Cristo, el sentido y la sustancia del sacrificio de Cristo. De eso trata la cena. El énfasis se hace, sí, en el oficio sacerdotal, pero no debemos de ignorar el pacto real y la labor profética del sacramento. Y lo hacemos en aras y en víspera de su pronto retorno, obedeciéndole, que Él nos ordenó hacer esto hasta que Él venga. Y cuando Él venga, esto se va a crecer, esto no se va a acabar. El sacramento va a cesar, pero tendremos el banquete presencial, ya no real, porque es real esto. El Espíritu de Dios en verdad comunica a Cristo. Cristo en verdad está presente. Sin embargo, va a estar más presente aún. Ya no de forma, ya no su presencia especial, espiritual, sino tendremos también su presencia corporal hasta que Él venga. Y esto empodera, hermanos, toda la vida cristiana. Toda la labor cristiana es empoderada por la cena del Señor. La labor evangelística. Él anima, Él fortalece, Él confronta. Y Él nos hace sentir una urgencia de estar bien con Él, de discernir el cuerpo de Cristo. Por eso nos dice: discernamos el cuerpo de Cristo. Porque es a Cristo a quien recibimos por medio del sacramento, hermano. Y como mencionaba en la ocasión pasada, Él está presente. La ventana se abre. Así como leemos en Apocalipsis 5:11. Y vamos ahí para cerrar y orar. Apocalipsis 5, del 11 al 14. Cada vez que el pan de Dios es partido en la casa de Dios, no tienes menos que esto, hermano. No es menos que Apocalipsis 5, la adoración celestial.
Versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cada vez que venimos a este pasaje, tenemos un vistazo, un destello, se abre un poco la puerta y podemos ver a los cielos de los cielos y ver la adoración celestial. Cuando partimos el pan juntos, cuando comemos juntos y tomamos juntos de la copa, no recibimos menos, hermanos. Y si toda la eternidad está organizada o está condescendiendo a nuestro favor, con cuánto gozo, con cuánta disposición y solicitud tenemos que acercarnos a la mesa. Vamos a orar, hermanos. Señor bueno, te rogamos, Padre, que nos ayudes,